Introducción. En la materia de entorno socioeconómico, se trabajó un documento en el cual se desarrollan las siguientes ideas: los conceptos de empleo y desempleo, así como el crecimiento de la industria aeronáutica y su relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aviación. El concepto de aviación designa en nuestra lengua a la navegación por aire utilizando justamente aparatos especialmente diseñados para los objetos, aeronaves, más pesados que el aire. La aviación entonces incluye el diseño, el desarrollo, la fabricación, la operación y el uso ya sea comercial o privado de aviones. Sin lugar a dudas, existe una enorme industria en la aviación que se ocupa de justamente todas estas tareas y acciones que enumeramos, comprendiendo infraestructuras y por supuesto personal humano, que la desarrollan en casi todas las partes del mundo. Gracias a la aviación, se reportan beneficios concretos e importantísimos a otras áreas, como por ejemplo la económica, que por supuesto utiliza de manera extendida a la aviación para trasladar materias primas y productos, y asimismo también para trasladar de manera sencilla y rápida a empresarios que deben reunirse y cerrar negocios con pares que se encuentran en lugares del mundo distantes. Aeronáutica. Se llama aeronáutica a una ciencia que se encarga de estudiar, diseñar y elaborar todas aquellas herramientas que tengan la capacidad de volar. Además de ello, la aeronáutica se encarga también de estudiar el conjunto de normas que permiten un correcto desempeño al momento de dominar una nave aérea. Aceptación. Hoy en día la industria aeronáutica tiene un alto crecimiento en el país debido a la incursión en el mercado de aerolíneas de bajo costo, así como el establecimiento de empresas dedicadas a la fabricación y ensamblado de las aeronaves. Creación de valor a partir de la actividad producida por una persona, es decir, el empleado contribuye con trabajo y conocimientos y a cambio se le da un salario. La relación de las sociedades con respecto al empleo es uno de los índices principales que miden su desarrollo. Hay individuos que trabajan en su propio negocio, mejor conocidos como emprendedores, que enfrentan tanto riesgos de pérdida como de ganancia. Origen del empleo. La concepción del empleo se relaciona con la llegada del siglo XIX, cuando se erradica tanto la esclavitud como la servidumbre típica de la Edad Media. Origen del empleo. Fue en este periodo cuando la revolución industrial derivó en muchas protecciones que salvaguardan a los trabajadores hoy en día. El reemplazo de la mano de obra por maquinaria tuvo en primer momento grandes consecuencias al dejar a millones de personas desempleadas. Desempleo. Significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo es superior a la demanda de trabajo. Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles, se produce una situación de desempleo. Para calcular la tasa de desempleo de un lugar se toman aquellas personas que están en edad de trabajo y buscan activamente pero no encuentran un empleo. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente al crecimiento económico, además de problemas para las personas que se encuentran desempleados, como pueden ser efectos sociales, efectos psicológicos y hasta efectos discriminatorios. Tipos de desempleo. Desempleo estacional. Es el originado por cambios en la demanda de trabajo por parte de empresas debido a la estación del año o a la temporalidad. Desempleo friccional. Es voluntario. Personas que pueden trabajar deciden tomarse un tiempo para formarse, descansar o buscar el empleo que mejor se ajuste a sus cualificaciones y gustos. Desempleo estructural. Se debe a desajustes entre la cualificación o la localización de la fuerza de trabajo y la cualificación requerida por el empleador.
programas de formación y reciclaje o de adaptación a las nuevas tecnologías son algunas de las medidas que se llevan a cabo para reducir este tipo de desempleo. Desempleo cíclico. Tiene lugar cuando los trabajadores y en general los restantes factores productivos quedan ociosos debido al momento del ciclo que está atravesando en los que la actividad económica no es suficiente para emplear a los factores productivos. Desempleo encubierto. Ocurre cuando existen personas que tienen un puesto de trabajo, pero su capacidad productiva está siendo infrautilizada. En los últimos 10 años han habido grandes cambios en la industria aeronáutica y sobre todo en la aviación. La aviación y la aeronáutica es casi lo mismo, pero sus partes diferentes es: la aviación es el estudiar para poder aprender a manejar un avión, a interpretar todos los códigos, a saber utilizar los mandos y los controles. Ahora, la aeronáutica es la que le brinda los servicios de mantenimiento, de información sobre el clima, radares, tráfico aéreo y todo se encarga la aeronáutica, leyes. Estos dos son muy importantes, ya que se juntan al momento de un vuelo. La aeronáutica ha avanzado tanto que ha creado aparatos que facilitan el viajar de un lugar a otro en un avión. Y estoy hablando del piloto automático. El piloto automático en estos 10 años que han pasado se ha ido actualizando debido a que han habido demasiados accidentes fatales y la mayoría han sido causados por el piloto automático. Y esto es porque le confían más a un aparato, que tendemos a decir que nunca se equivocan los aparatos, que a sus conocimientos. Y esto es malo porque con el paso del tiempo la tecnología nos va a rebasar y la mayoría de gobiernos va a invertir en aparatos como estos que se supone saben más que los humanos. Pero en este caso no, porque los seres humanos lo inventaron y lo van actualizando mediante sus conocimientos o con lo que piensan que tienen que cubrir. Las innovaciones digitales de las aerolíneas pues dejaron de existir. ¿Por qué? Porque ya no es tanta la demanda de esas innovaciones, sino de aumentar la capacidad de los aviones para transportar a la gente. Y esto ha hecho que los aviones suban su costo y las aerolíneas bajen el costo. Esto hace que entre más gente quepa en un avión, es menor el costo de la aerolínea para poder pagar el uso de suelo y de combustible y de mantenimiento, y ahora recibir más dinero porque va más gente en un solo avión, siendo que pueden ser 5 aviones con toda esa gente. La mayoría de las aerolíneas que han dejado de existir es porque no han invertido de una buena manera o porque han tenido demasiados accidentes y han perdido juicios. En este caso tenemos a Mexicana de Aviación. Esta empresa fue una de las principales, de hecho fue la primera empresa mexicana en tener aviones y poder transportarlos de un lugar a otro con vuelos internacionales. Pero con el paso del tiempo, sus precios eran tan elevados que la gente se iba por los de bajo precio y ahora ya desapareció. El problema es que a sus operadores los dejó sin trabajo. Estos operadores aún tienen problemas porque no encuentran trabajo y la industria de la aviación es muy demandada y a la vez hace falta más infraestructura en donde puedan meter a todos ellos. En los puestos de trabajo, el ingeniero aeronáutico es un profesional encargado del diseño, el control y la fabricación de sistemas y equipos tecnológicos capaces de volar, como son las aeronaves y equipos espaciales. Por sus tareas, eh, es una profesión que requiere muchos conocimientos de aerodinámica, ingeniería mecánica, construcción de materiales y mantenimiento,
Para trabajar como ingeniero aeronáutico es vital ser capaz de planificar y dirigir proyectos de ingeniería, como también realizar diferentes diseños adaptados a cada necesidad. Para el perfil de trabajo, el perfil que se requiere en esta profesión debe ser muy analítico y práctico. En este sentido, las matemáticas y la física son asignaturas muy importantes y también es esencial que el aspirante a ingeniero aeronáutico cuente con un razonamiento lógico muy desarrollado y tenga la facilidad para asimilar conceptos técnicos. Estas capacidades deben ser completadas con imaginación y creatividad y una serie de habilidades vinculadas a la organización, gestión y la dirección. Por otro lado, necesitas tener un buen nivel de inglés, ya que en su gran mayoría las empresas de este sector trabajan a nivel internacional. Además, la mayoría de los manuales que se requieren para la aeronáutica vienen en inglés, todo viene en inglés. Hablando de Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto de la fabricación del equipo aeroespacial tuvo un desempeño muy positivo después de una crisis económica que hubo en 2008-2009. En la gráfica se puede ver cómo hubo un declive de 9.6 a 8.7 precisamente de 2008-2009. A partir de ahí tuvo un crecimiento del 152% hasta 2017, que se puede ver que pasó de 8.7 a 21.9 en 2017. La fabricación del equipo como tal es una industria joven en el país, pero tuvo un mayor desempeño, un mayor dinamismo que el Producto Interno Bruto de las industrias manufactureras, por lo cual, por su importante crecimiento, este aumentó la participación en las industrias manufactureras. Bien, por último, les hablaré sobre el impacto del COVID-19 en la industria aeronáutica. Los efectos generados por este virus, el COVID-19 en la industria, han sido devastadores. Este sector ha sido uno de los más afectados por la pandemia, debido en gran medida a todas las nuevas restricciones de vuelos internacionales y nacionales, e igualmente al cierre generalizado de fronteras aéreas para el tránsito de pasajeros nacionales y los turistas internacionales. Durante los primeros 8 meses del 2020, las aerolíneas a nivel global perdieron ingresos de 256 mil millones de dólares, de los cuales el 7% corresponden a pérdidas generadas aquí en América Latina y el Caribe, e igualmente, solo aquí en América Latina y el Caribe, se perdieron más de 5 millones de puestos de trabajos directos e indirectos de la industria aeronáutica, además de afectar muy seriamente a la industria del turismo. Este freno tan drástico de la actividad económica y de la movilidad ha provocado que 2/3 de la flota comercial de aviones en todo el mundo se haya tenido que quedar en tierra sin operaciones. Y como consecuencia de esto, las entregas de nuevas aeronaves fueron pospuestas o canceladas por parte de las aerolíneas hacia las compañías o empresas fabricantes, ya que no tenían y siguen sin tener recursos financieros suficientes para poder renovar sus flotas de aviones, ya que con esto podían abrirse a nuevos mercados, nuevas rutas, nuevas conexiones mundiales con otros países. Y hablando específicamente de la cancelación de pedidos, la entrega de nuevos aviones sufrió una caída interanual del 37% solo en el primer semestre del 2020, que era de 1.066 antes de la pandemia, y pues se redució a 522, por lo que ha tenido una caída del 44.6%. Asimismo, el número de entregas de arrendadores de aeronaves se ha visto aún más afectado, cayendo un 88% en el segundo trimestre igualmente del 2020. Este desajuste entre las entregas y la producción, la cual no tiene precedentes, sufrió una gran caída y se estima que hay entre 100 y 200 aviones de cola blanca, los cuales son aviones sin compradores o sin dueño, en producción, lo cual causa una gran problemática para las grandes empresas productoras de aviones, como dos de las principales en todo el mundo, como lo es Boeing y Airbus. Finalmente, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés, pronosticó que la recuperación de la industria aérea podría tardar alrededor de 5 años en volver a los niveles reportados en el año 2019. Como conclusión del proyecto Habla de entorno socioeconómico, podemos decir que la industria aérea representa gran parte del desarrollo económico mundial y de cada país.
Con esto nos referimos al Producto Interno Bruto. Debido a la conectividad que hay en esta industria entre los continentes y a su vez el comercio que genera esto alrededor de todo el mundo. Asimismo, el virus que nos está azotando actualmente, el COVID-19, el cual generó una pandemia alrededor de todo el mundo, afectó en gran parte a ese sector. Pero es una industria que se espera se recupere pronto, aproximadamente 5 o 6 años, para alcanzar los niveles que teníamos en 2019, antes de la pandemia. Y sin duda es una industria que seguirá creciendo exponencialmente, ya que representa uno de los principales transportes, no solo de pasajeros, sino igualmente de carga. Asimismo, es muy importante ya que representa uno de los principales suministradores de medicamentos. Y hoy lo podemos ver en las noticias, ya que cada semana llega un avión con cierta cantidad de vacunas para hacer frente a esta crisis sanitaria. Muchas gracias por su atención.